nos falta unos contemos igual. Bueno, clase teórica, porque esto no se termina acá. A ver, aparte del CAFU, ¿qué procesos vimos ya de la ingeniería de requerimiento que tiene 4? ¿Cuáles vimos? En licitación, análisis, ¿sí? Especificación y ¿cuál presta? Validación. Hoy vamos a ver validación, pero ¿cómo vamos a hacer esa clase? La idea es que veamos parte 1 del proceso. Vamos a ver en el cuatrimestre, y para que ustedes lo puedan aplicar en el TPO, tenemos 3 técnicas informales, una técnica formal, que es importante que la conozcan porque en el campo laboral se usa, que es inspección, y le agregamos la técnica que también se usa un montón, todas se usan en el campo laboral, pero la que es muy útil y aplicable en el TPO es prototipado. La de prototipado, la idea es que la hagamos la clase siguiente, separada, porque el día que damos esta clase, la forma de practicarla, no vamos a inventar un ejercicio de esto que les damos, sino que la vamos a aplicar en el TPO. Entonces aprovechamos la clase y el TPO para darle el decorado para hacer la entrega. Para eso, ustedes tienen que tener avanzado el TPO. ¿Sí? Mensaje, subtítulo, tengo que tener el TPO alineado en la etapa 3. ¿Sí? Ya vamos a ir hablando con cada grupo sobre eso. Recuerden que es la clase que viene. Por eso la dividimos en 2 siempre. Hoy vamos a ver proceso de validación, 4 técnicas, y la clase que viene le agregamos una más. ¿Ok? Bien. Entonces empezamos. ¿Qué vamos a ver? Los objetivos, cuál es la entrada, cuál es la salida, qué actividades hace el analista y, por supuesto, las técnicas que ya medio que les spoileé. Las informales, la formal que es esta, prototipado, prototipo, lo dejamos para la clase próxima, y algunas consideraciones de lo que es todo lo que es el proceso de validación. Empezamos siempre con este chistecito. Al revés. Empezamos siempre con esto. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Madre y yo. Necesito un par. Necesito. Alguien lea lo de la madre y alguien lea lo que dice yo. ¿Puedo contar con ustedes 2? Sí. A ver. Por favor, anda al almacén y trae una leche. Si tienen huevos, trae 6. Yo fui y volví con 6 leches. ¿Por qué trajiste 6 leches? Porque sí tenían huevos. ¿Qué pasa? Y de la cuestión. Lo que uno transmite, uno lo tiene clarísimo, pero a veces lo transmite y se olvidó una coma o no acentuó la frase que tenía que acentuar. Y por más que a veces lo expresen bien, ¿qué pasa en el medio? Ruido en la comunicación y está el otro, la otra parte, el que entiende. ¿Qué pasa? Le pone todo un modelo mental que no es el mismo. ¿Cómo solucionamos esto? Especificando. Especificando, yo puedo escribir. ¿Cómo? Preguntando qué anterior. Chicos, es el último paso del proceso de validación. Podemos hacer un trabajo de 6 meses aplicando técnicas para capturar los requerimientos. Podemos ser excelentes escribiendo historia de usuario, caso de uso, diagramando. Pero si a eso que hicimos se lo pasamos al equipo de desarrollo sin validarlo, ¿con quién? ¿Con quién lo tenemos que validar?
con el usuario final primero. Entonces, ¿con quién más lo tenemos que validar? Sí, señor. Por eso les digo, todos tenemos modelos mentales distintos. ¿Se acuerdan cuando yo les pregunté en una de las clases cómo se imaginan un login de usuario? Entonces, no, distinto. Imagínense y especifican y se olvidan esa última parte que es preguntarle al usuario, chiquito, ¿esto es lo que querés? No, mirá, agregás acá, pone un recupero contraseña. ¿Sí? Tengo que hacer esa última parte. Bueno, esto está a modo de ejemplo de decir que nosotros cómo nos comunicamos habitualmente, conversando, charlando, con lenguaje natural. ¿Cómo es el lenguaje natural? Ambiguo. A veces expresamos con sinónimos, usamos muchos sinónimos para decir las cosas. Y esas palabras en la cabeza de cada uno de nosotros tienen un asociado un significado que a veces difiere de lo que realmente es el mensaje. Moraleja, validar. Ante la duda, preferimos. Y yo siempre lo digo, la pregunta, por más que sea tonta, perdón, voy a preguntar, ¿entendí bien esto? ¿Querían un legajo con 6 dígitos y una letra al inicio? No, queríamos la letra al final. Ah, ok, la letra querían al final. ¿Listo? ¿Sí? Es mejor eso, hacer todo un desarrollo y que después fallemos por eso. ¿Sí? Entonces, la base del proceso de validación, ¿cuál sería? No es preguntar, sino aplicar técnicas para validar la especificación. ¿Sí? Y esas técnicas pueden tener elementos como preguntas. ¿Mm? Entonces, este es el proceso de ingeniería de requerimiento que a esta altura del cuatrimestre deberíamos conocer de memoria. Vamos a hacer una competencia después a ver quién lo dibuja sin copiarlo. Estamos acá. Estamos acá. ¿Sí? Sin ver los otros slides. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son los inputs si lo vamos a estudiar como caja negra? ¿Cuál es la entrada? Los datos. ¿Los datos? No, los requerimientos. ¿Los requerimientos con el aire? ¿Qué se imaginan que hay dentro de ese título? ¿Qué hay? ¿Qué lleva ese requerimiento especificado? ¿Qué elementos hay? Aparte de la lista de requerimientos, ¿qué más hay? Ustedes vieron 2 clases, una y otra. Exactamente. Especificación de casos de uso, especificación de historia de usuario. Eso es lo que se valida. Todo lo que ustedes escribieron ahí, se lo damos a otra persona, después vamos a ver cuáles son las técnicas, pero es eso, es lo comparto para validar lo que está escrito ahí. Entonces, acá ingresa todo eso. ¿Y qué sale? Línea amarilla. Cuando digo requerimiento validado, ¿qué sale? La historia que valide, validada. ¿Sí? Es como que tiene el sellito de legítima. ¿Sí? Ya no es más una historia cualquiera, está validada. Pero fíjense que hay otra salida. ¿Hacia dónde va? La azul. Acción. A especificar nuevamente la historia o acá salió mal. ¿Por qué volverían de validar a especificar todo este grupo? ¿Qué se imaginan ustedes? Porque cuando todo viene bien, valido, el usuario me dice es lo que pedí, quedó acá. Pero cuando no, ¿por qué volverían a especificar? ¿Por qué? Porque no, claro, me dijo no es lo que quiero. ¿Sí? Es ambiguo. Es ambiguo. Entonces, ahí, si es algo chiquito, como el ejemplo que les puse, la letra va al inicio o al final del código de legajo. Y no al final, abro la historia del usuario, corrijo eso y lo vuelvo a validar. ¿No? ¿Qué pasa
cuando estoy validando me dice, sí, yo quería un circuito para cambiar la contraseña junto con la pantalla de login y no pusiste nada. ¿A dónde vuelvo? ¿Vuelven a especificar? ¿A dónde vuelven? Vuelvo al análisis. Me doy cuenta que no pregunté nada de la contraseña. ¿A dónde vuelvo? Para la elección. Vuelven acá. Es volver desde acá a acá. ¿Está bien o está mal eso? Bien. No está mal que el proceso sea cíclico. Es una característica del proceso ir y venir. Hay que preguntar. Lo único que estaría mal acá es no validarlo, omitir el paso. Así que eso es lo que quiero que se lleve. ¿Sí? Hay que validar. ¿Sí? Y hay muchas técnicas, porque ustedes dicen, pero tengo que poner una reunión propia, a mí en mi trabajo, las reuniones les cuesta a todos asistir. Hay técnicas informales y formales. Entonces, hay que validar, busquemos cuál es la adecuada. Concepto de validación, con todo lo que acabamos de decir, armemos entre todos, ahí está escrito. Lo que es validar un requerimiento es que pero es constatar, ¿sí?, con el usuario que entendimos lo que él quería y que lo pudimos escribir o lo que está escrito es lo que él necesita para resolver el problema. Eso es validar, porque tenemos requerimientos. Pregunta por acá. Cuando hacemos el proceso de validación, ¿ustedes piensan que estamos testeando algo del sistema? ¿Saben lo que es testear? Probar un software. Cuando validamos acá, en este proceso, estamos validando que lo que se va a hacer. Chicos, hay veces que evolucionamos software, el software ya existe, le tenemos que agregar una funcionalidad. Pero este proceso está antes de desarrollar eso nuevo que nos pidieron. No hay software. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el proceso de validación tiene objetivos. Y cuando en los exámenes con ABUS preguntamos, ¿cuál es el objetivo del proceso de validación? ¿Saben qué nos contestan? Testear que el software funcione. Y nosotros decimos, no, acá tenemos un requerimiento, todavía no hay software. Por eso hacemos énfasis en ello. Ya lo vimos como caja negra, vimos su entrada, vimos su salida. Y los objetivos son los que acabamos de decir. Que la especificación de requerimiento, sea historia de usuario, sea caso de uso o cualquier otro documento que tenga los requerimientos de software, garantizar que los requerimientos que están escritos ahí tracen o se correspondan con la necesidad del usuario. Primero y principal. Segundo, que esos requerimientos hayan sido derivados de algo que pidió. Porque muchas veces nosotros trabajando nos emocionamos. Y algo que nos pide el usuario, nosotros le ponemos más cosas. Lo ideal es que trabajemos en unidades de valores mínimos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me pidió el usuario? Que haga esto. Le doy esto, porque lo tengo que desarrollar en un corto tiempo y darle valor. No nos pongamos a inventar más cosas. Demos un resultado en un tiempo corto. Con lo cual, hay que validar que eso que esté escrito trace con algo que me pidió. Si está escrito y no está relacionado con algo que me pidió, puedo cortarlo y proponerlo para después. Pero lo que tenemos que hacer es validar que lo que pidió esté. Las entradas las dijimos recién todos, ¿sí? Porque han estudiado entonces las especificaciones de casos de uso, las historias de usuarios. Y acá en este título
lo ponemos siempre, ¿por qué? Porque hay un estándar para escribir requerimientos. Es un documento, es una plantilla que tiene un montón de secciones que muchas empresas lo toman y después lo adecúan a su necesidad. Entonces, cuando tienen que escribir requerimientos, no es esta planilla, no es esta plantilla, es otra distinta. Bueno, esa, si tiene los requerimientos, es lo que hay que validar. En el formato que sea, hay que validar los requerimientos. ¿Se entiende? Bien. Las salidas, lo mismo que ingresó este documento con el formato que sea, la historia de usuario, la especificación de caso de uso, pero tilado, validado. ¿Qué hace un analista acá? Sí. ¿Cómo? Cuando preguntas en parcial, claro, cuando nosotros preguntamos cuál es el objetivo del proceso de validación, ¿qué contestarían ustedes si hago esa pregunta en el parcial? Enumere los objetivos del proceso de validación. ¿Y ustedes dirían? Que los requerimientos que están escritos se relacionen con lo que pidió el usuario. Y el otro, pues son dos nada más. Que los requerimientos que están escritos estén relacionados a un requerimiento de usuario, algo que él pidió, y que no sea algo que inventamos nosotros. Ahora, muchas veces, esa es la respuesta, porque no hay software desarrollado, estamos capturando la necesidad. Cuando hacemos esa pregunta, muchas veces algunos de otros alumnos nos respondieron testear el software desarrollado. Y eso no. Esa sería como una respuesta incorrecta. Porque no existe el requerimiento desarrollado a esta altura. Lo estamos definiendo. Y en la salida ya existía. ¿Cómo? En la salida ya existía. Esta es la salida de esta bootstrap. Es esto. Acá, ¿hay software desarrollado? No. Es el mismo documento que ingresó acá, lo charlamos con los stakeholders y nos dijeron, está ok. Entonces, ya tenemos el requerimiento con un ok. Recién ahí se lo podemos dar al equipo de desarrollo. ¿Sí? Claro, o sea, mi pregunta era por qué decías salida. Bien, acá Claro. dice cuáles son las entradas, son todos los documentos que entran previo a la validación. Y la salida son todos los requerimientos del software validados. O sea, la lista de requerimientos con un OK. Y con el detalle especificados. Por ejemplo, si vos tenías un requerimiento que es el sistema debe permitir un cambio de contraseña, vos deberías tener o un documento que te describa el detalle o una especificación de caso de uso que te cuente el flujo básico y los alternativos, o una historia que te diga cómo quiero para con los criterios de aceptación. Ahora, vos eso se lo das al usuario, el usuario lo lee y dice, estoy de acuerdo, listo, está validado. Si el usuario te dice, no estoy de acuerdo con este cambio de contraseña, ahí volvemos a la especificación, volvemos al análisis o volvemos a la licitación. ¿Se entiende? ¿Qué hace el analista en este proceso para validar? Hace de las técnicas que conoce, tiene que seleccionar una, dos, la que él crea conveniente. Y usted va a decir, profe, ¿cuál elijo? Chicos, la que consideren de acuerdo al stakeholder o al público que tiene. Realiza las revisiones si son técnicas informales,
aplican las inspecciones y aplican la técnica formal que es inspección, definen los criterios de aceptación. El concepto de criterio de aceptación lo deberían tener claro, pero lo podemos repasar, ¿no? ¿Qué es un criterio de aceptación? ¿Recuerdan cuando vieron historia de usuario? Ahí ya vieron el concepto. ¿Qué es un criterio de aceptación? ¿Es un qué o una qué que me ayuda a qué? Salió como... Lo acaban de ver en el campus hace... 10 minutos, 15 minutos. Establece lo que tiene que cumplir para que esté aceptado. Perfectamente. Entonces, cuando uno valida, el usuario lo que está haciendo es chequear que esté escrito todo para poder después darle un OK cuando el software esté funcionando. Entonces, imagínense ustedes que le dan una especificación de caso de uso incompleta, que le falta un flujo alternativo. Entonces, él les va a decir, che, acá está faltando, cuando yo hago el cambio de contraseña, no me está pidiendo opción 1 y opción 2. Bueno, está bien, creo un flujo alternativo, por eso lo agrego y defino en el flujo alternativo. ¿Cuándo va a estar bien el flujo alternativo? Cuando te muestre tal cosa, cuando el sistema haga esto, cuando el sistema... ¿Sí? Hay que definirlo. ¿Dónde? En el proceso de especificación hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Si llegamos a la validación y falta, recuerden siempre la flecha azul. Vuelve a la especificación, se corrige y vuelve a la validación. Porque el proceso es iterativo. ¿Sí? Ahora, ustedes recuerdan que vieron, cuando vieron especificación, vieron 8 características de calidad. ¿Se acuerdan? ¿Podemos nombrarlas ahora? No. Sí, yo creo que sí. Confío que Aul las enumeró. Son 8. ¿Cuáles son? ¿Tiene errores? Vamos de nuevo, no escuché nada. Son 8. La primera son 6 correctos. La especificación de requerimiento del software debe ser correcta. Comprobable. Sí, que no tenía ambigüedad. Que no tenga ambigüedad. Vamos 3. Consistente. Me gustó. Si no le falta nada y si tiene todo es completa. Van 5. Faltan 3. Faltan 3. Ya la dijeron. Ya la dijeron. No, no. ¿Cómo? Muy bien, delinear la importancia. Recuerden si eran esenciales o no. Delinear la importancia de los requerimientos. Faltan 2. ¿Cómo? Y me equivoco y falta 1. Sí, estás diciendo los de imbécil. Falta 1. Puedes leerlo. No estamos privados de leerlo. Falta 1. Falta 1. ¿Lo pueden leer? No salimos al recreo, si no lo sacamos. No me acuerdo de cuál fue. No me acuerdo todas las que nombraron. ¿Cómo? Sí, señor. Le vamos a poner una estrella más, por ejemplo. ¿Qué es que sea identificable? Que tenga, claro, que tenga un ID, ¿sí? Como un legajo, como un DNI, que nosotros podamos decir requerimiento RF10, en lugar de el sistema debe permitir el alta, baja modificación, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos validando? Ver que los requerimientos estén completos, que sean comprobables, que estén bien escritos, que sean correctos, ¿sí? Todo eso. Que tengan un ID, que estén puestos en una bolsa, necesarios, que los podemos postergar. Eso tenemos que hacer en el proceso de validación.
Lo deberíamos haber hecho antes. Acá es validar que cumplan. Finalmente, y esto es muy importante, se puede empezar a escribir los casos de prueba para cada requerimiento. Que no es testear, simplemente es decir, el sistema debe permitir el cambio de contraseña. A ver, ¿qué caso de prueba puedo escribir para probar esto? Entonces, ahí pueden empezar a plantearse eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dicen, yo voy a probar el cambio de contraseña, en el caso de uso, ¿tengo el flujo alternativo? No, me lo olvidé. Bueno, lo escribo entonces. ¿Se entiende? O en la historia de usuario, puse un criterio de aceptación para el cambio de contraseña. Eso es pensar en los escenarios de pruebas. ¿Se entiende? ¿Se entiende al track? Sí. ¿El concepto? Miren que vamos a... Esta parte entra en el final, entra en el TPO. Bien. ¿En qué está inspirado este proceso de validación? Hay un ciclo de desarrollo de software que es anterior a los 2000, pero sigue vigente, ¿sí? Que es el modelo D. Antes, previo a este, en los 60s, el modelo era cascada. Y cascada era como el dibujo conceptual de la cascada es, empiezan los requerimientos y voy bajando escaloncitos y llevo la implementación. Claro, pero ¿qué pasaba con ese modelo? Escribí los requerimientos en enero 2025, estoy en octubre y lo estoy sacando a producción. ¿Qué pasó en el medio? Cambiaron los requerimientos, se me fueron los desarrollos, me renunció un empleado, el que pidió los requerimientos, pasó de todo. Y son como 9 meses. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué generaba? Que el software que se producía tenía mucho error o poco nivel de aceptación, porque pasaba mucho tiempo entre que pregunté qué querés y entregué algo funcionando. ¿Sí? Entonces, alguien tuvo la brillante idea de dividir o poner como un vértice en este proceso y decir, sí, aparte que lo entrego tarde, lo entrego con muchos errores. ¿Sí? Como que los errores los detecto 9 meses después, tengo 2 meses para corregir y el software lo tengo en febrero 2026. Mucho tiempo. Alguien inventó esta visión, que es, cuando escribo los requerimientos, pienso en los casos de prueba, los criterios de aceptación. Cuando estoy especificando los requerimientos y haciendo los planes de prueba, estoy también escribiendo cómo voy a testear el sistema, qué ambiente voy a necesitar, ¿sí? Cuando estoy pensando en la arquitectura, porque acá hay requerimientos, detalle de requerimiento y los planifico, acá hago la arquitectura, acá diseño el software y acá lo codifico. Bueno, mientras voy bajando su línea que está del otro lado, está haciendo una actividad de validación. Acá valido los criterios de aceptación, acá valido cuál va a ser el testing de todo el sistema, o sea, cuál va a ser el plan, qué voy a testear, cuántos casos voy a hacer por requerimiento. Acá lo que hago es decir, si me tengo que integrar con otro módulo, ¿cómo es ese testeo de integración? ¿Cuántos casos de prueba voy a tener para integrarme con otro? Y acá el testing unitario, que la gente que codifica, capaz me puede ayudar a explicar esto. ¿Qué es un testeo unitario? ¿Después de qué? Después de desarrollar. Por ejemplo, desarrollamos el cálculo de una suma y poner 1 más 1, 10 más 4, igual, eso es un testeo unitario. Si estoy armando una calculadora, ese sería el testeo unitario de una operación. La calculadora puede tener, bueno, la sumatoria de todos esos casos de test es el testeo integral del sistema. ¿Sí?
Y en la codificación se codifica, se no tiene un par con un test. El que tuvo la visión de esto y lo empezó a implementar, ayudó mucho, ¿sí?, a validar los requerimientos en forma temprana. Porque los escribo acá, pongo los criterios de aceptación, pienso en los casos de prueba, y esto me ayuda muchas veces a ver que le falta la especificación del caso de uso o historia, que le faltaron cosas. Así que este concepto es el que inspiró el proceso de validación de requerimientos que acabamos de ver, que tiene todos estos condimentos. Pensar en los casos de prueba, pensar en los criterios de aceptación, pensar en los requerimientos y cómo valido la necesidad. Acá, definición de nuevo criterio de aceptación, y acá las técnicas. Vamos a ver las técnicas informales. ¿Por qué son informales? A ver, ¿por qué se imaginan que es una técnica informal? ¿Qué le da el título a algo informal? Descontracturado. ¿Cómo? Descontracturado. Exactamente. ¿Sí? Es descontracturado. Entonces, si es descontracturado, ¿qué? No tengo... ¿Qué querría decir en una técnica que sea descontracturado? Hay orden de paso. Los pasos son más chicos, ¿sí? Es flexible en con quién o con quiénes la aplico. Mientras que la técnica formal me dice cuántos integrantes tiene que tener, cuál es el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3, el proceso 4. Las informales son más dinámicas, ¿sí?, y más cortas, más fácil de aplicar. Y las aplican mucho quienes trabajan con metodologías ágiles. Son 3, field and check, pass around, post through, son informales. Informal tenemos una, que es la inspección. Vamos a verla así. La primera, miren el dibujito. La idea es que el dibujito los ayude a entender la técnica. ¿Qué pasa acá? Si dice peer, ¿con cuántas personas valido? Con una. Y que sea un par, ¿qué quiere decir? Tiene que ser otro líder, otro analista, un programador. ¿Quién debería estar ahí? Otro integrante del equipo. Puede ser un desarrollador, otro analista, el tester, el líder. Es un par. Alguien más del core team. ¿Sí? ¿En qué consiste la técnica? Pues esto lo preguntamos en los parciales. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, previamente tiene que estar escrito el requerimiento, la historia del usuario o la especificación de casos de uso. El analista, que en este caso se llama autor, le entrega el documento, que puede ser impreso o puede ser digital, se lo disponibiliza a un par, que puede ser un analista, un líder, un tester, un arquitecto, el usuario. Le doy a uno y le digo, ¿se entiende? ¿Y qué tiene que hacer el otro? Leerlo y darme feedback. ¿Qué puede chequear? Lo lee, me da feedback. Este feedback lo tengo que aplicar. ¿Sí? Si me dijo, agregar una coma porque no se entiende si son contraseñas numéricas o alfanuméricas, bueno, agrego. ¿Qué más me puede decir mi par? Poné los acentos, ¿no? Pusiste un acento. ¿Qué más me puede decir mi par? Es capaz si tenemos una interpretación que no hay la misma interpretación que entre dos. Estoy entendiendo que acá el cambio de contraseña es así. No es lo que escribí. Bueno, exactamente. Y por ejemplo, en el caso de que dice que le puedes preguntar a un compañero en particular, pero ponerle que el profesor cada uno que tiene una cosa, luego le preguntás a otro, puede entender otra cosa, y quizás está bien.
Para esa Tengo persona. otra técnica para eso. Ok. Cuando el equipo es chico o cuando no. Ojo, chicos, esta técnica la podemos usar con un usuario, con un programador, con el tester, ¿sí? Y podemos hacerla inclusive sin tener la ceremonia planificada en el calendar, ¿sí? Podemos ser más prolijos y apuntar la reunión en el calendar y robarle 15, 20 minutos y que lo lean, ¿sí? Por eso se dice más informal. No es obligatorio, no es mandatorio generar la reunión, sí el evento de validación tiene que estar. Lo lee, le devuelve las observaciones, si le devuelve las observaciones las tienen que corregir, ¿sí? No lo hagamos trabajar por trabajar. ¿Se entiende esta técnica? Si les pregunto, participantes, ¿y en qué consiste? ¿Qué contestarías? Yo te pregunto en un examen, háblame del field check. ¿En qué consiste? Primero, diría, es una técnica de validación formal e informal. Informal, listo. Primera versión, ok. ¿En qué consiste? ¿Quién participa? Bien, vale. ¿Es el usuario? Yo dije que era el usuario de otro compañero de equipo. También puede ser el usuario, pero es un par. Es alguien de la célula de trabajo, el equipo de trabajo. Cuando armamos equipo de trabajo, medio que nos nivelamos, no importa que nos nivelamos. Entonces, lo puedes validar con el líder, lo puedes validar con el tester, lo puedes validar con un desarrollador, lo puedes validar con el usuario. Lo importante es que se trata la técnica. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué? ¿Qué le doy para que aplicamos la técnica? ¿Qué le entrego? Un documento con las instrucciones. Claro, bueno, otra vez chicos, no nos limitemos al soporte físico, le podemos facilitar con el soporte digital la identificación de una historia de usuario, la especificación de un caso de uso, o un documento de Word que tiene detalle de lo que se pide y lo que se va a hacer. La otra persona, ¿qué hace? Lo lee, entrega el feedback. En eso consiste, eso son los factos. Eso es lo que esperamos que ustedes se lleven. Una técnica, es informal, se puede aplicar, poniendo la reunión, no poniendo la reunión, no importa que sean las dos partes y que el otro me dé feedback. Lo aplico el feedback, no lo dejo en el aire. ¿Sí? Bien, primera técnica, ¿dudas? Vamos a la otra. Ahí está lo que decís. ¿Sí? Y tengo un equipo muy particular. Si lo valido con uno solo, se me enoja el otro. ¿Qué hago? Aplico. En lugar de validarlo con el programador, a mi líder, a mi tester, mi programador y a mi usuario, ¿qué hago? Lo mismo que hice antes. Le facilito el documento. Digo, vamos a validar esto. Lo junto a todos en una reunión. Puede ser planificada o puede ser, me sobró tiempo de otra reunión y los aprovecho, por eso es informal. Mi sugerencia es que siempre planifiquen, aunque sea 20 minutos. ¿Y qué hacen? Todos leen y cada uno te dice la opinión. Y con todo eso lo llevo, si todas son distintas, las aplico, y si no son distintas y hay contraposición, ¿qué hago? Voy a aplicar otra técnica que es el brainstorming, para que se pongan de acuerdo, y quedemos con una. ¿Okay? Estaba pensando eso porque quizás al hacerlo al mismo tiempo con todas las personas juntas, con una condición a la otra de que esté. Esto es así. Vamos por parte. Todos lo leen y tienen que dar su opinión. A veces resolverlo todo en una reunión, chicos, a mí nunca me salió, ¿eh?
Entonces es como que los escucho a todos, anoto todo, y después en otro momento, en otra instancia, con otra técnica, con otro día, con café de por medio, definimos cosas. No hay magia en esto, es cómo lo maneja cada uno. ¿Se entendió esta? Cuando les pregunte nombre de técnica, en qué consiste y quiénes participan, ¿qué dirían? Pasarrán, técnica informal. ¿Quiénes participan? Más de 2 miembros del equipo. Más de 2 miembros del equipo. ¿Y en qué consiste? Que todos lo lean y decir. El autor, el analista entrega, facilita el documento y recibe el feedback de todo y después aplica la observación. ¿Sí? Perfecto. La última. Tengo un equipo no particular, es recontra rediverso. ¿Sí? Si los pongo a todos a leer, no terminamos más. ¿Qué técnica aplico? ¿En qué consiste? ¿Son todos ustedes los usuarios? ¿Vamos a cambiar de grupo? ¿Así los nivelamos? ¿Son todos ustedes? ¿Soy analista? Sí los convoco a una reunión. Leo yo, autor, el documento, le pongo la entonación, explico lo que quise decir y recibo el feedback de todo. Tomo nota y después aplico los ajustes o aplico otra técnica para unificar las versiones. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de estas? Básicamente, si yo le pido, ¿cuál es la diferencia entre Field Check y Walkthrough? Que lo leo yo. ¿Quién lo lee? Y aparte, ¿qué? La cantidad de personas que participan, chicos. Eso me va determinando cuál técnica. La dinámica, en esencia, no cambia. Valida un documento. ¿Sí? ¿Con cuál elegís una u otra? O sea, ¿cuál es el número? Depende del proyecto, depende de tu equipo de trabajo. ¿Sí? Que apliques una no implica que puedas aplicar otra. Yo puedo. Supone que mi equipo es todo y tengo al gerente de finanzas, que allá está riéndose, no sé qué está haciendo mi gerente de finanzas, está el sponsor, claro, está generando ingresos. Tenemos al programador, que son 3, ellos 3, al tester y al usuario. Equipo complicado, porque tengo todas las jerarquías metidas en una sala. Yo sé que es un equipo complicado, entonces primero voy a ir, elijo uno de los programadores y aplico Peer Check. Después que me aseguré que técnicamente se entiende, y bueno, hago la otra. ¿Sí? O hago pasarround, no sé. No es aplicar una sola, pueden aplicar la que ustedes necesiten. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Propuesta. Hacemos recreo, 20 minutos, vuelve, vemos la última técnica, hacemos una práctica, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Parece bien? Veamos acá. Venga,